Muy bien, queridas mamitas del equipo que ha clasificado a la fase institucional, les voy a compartir aquí la información sobre las bases y la información del proyecto. Uno de los primeros aspectos que nos recomiendan es que nuestro tema de indagación, en este caso, forme parte del desarrollo de nuestro plan regular de la docente, o sea, en cualquier de los meses anteriores al concurso y no deben ser proyectos creados en forma inmediata y exclusiva para el concurso. Esto quiere decir que hemos visto en otras aulas que hay, por ejemplo, el queque de quinoa, el quequito contra la anemia, está de repente las gomitas para el resfrío, pero son esos proyectos nosotros como docentes no los hemos trabajado. Entonces me van a pedir a mí mi plan curricular de estos tiempos previos al concurso, yo les tengo que entregar y yo no puedo falsear uno porque los directivos y todos en la institución sabemos qué es lo que hemos tratado, entonces tenemos que ceñirnos. De acuerdo a eso, ustedes han elegido también ya el proyecto, lo cual está muy bien. El proyecto que ustedes están realizando es un proyecto de indagación social. Este proyecto se sustenta en la competencia Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Y el título que estoy poniéndole y que ustedes le pueden adaptar, pero no debe salirse de estas acciones y de este interés. ¿Cómo podemos mitigar los daños causados por la actividad sísmica en nuestra localidad de Nazca? Claro, esa sería la pregunta, ¿no? La pregunta que se relaciona con esta competencia. Esta competencia es lo que sustenta la exposición y el proyecto elegido. Entonces, esa indagación social no es propiamente ciencia y tecnología, se ubica en personal social. Y también hay algo que explicar que los niños han presentado una maqueta. Esta maqueta, al ser un prototipo de cómo funcionan las placas tectónicas, tiene su sustento en la competencia de indagación científica, de tipo descriptiva y experimental. Entonces, estas dos competencias son las que están fundamentando el proyecto de los niños. Ahora, sobre el tipo de indagación. Esta indagación tiene que estar basada, es indagación social, basada en un problema ambiental o territorial. Si bien es cierto el tema de los sismos, los niños lo han explicado muy bien, pero ahora lo estamos enfocando en el contexto de la localidad de Nazca. ¿Cómo nos puede afectar? O sea, no queremos un tema aislado, ¿no? Sino que debe estar en un contexto, en una situación con personas a quienes afecte y con oportunidades de ayudar a estas personas. Entonces, esta indagación hace énfasis en el desarrollo, bueno, ya les leí la competencia, gestiona el espacio y el ambiente. Eh, el docente dice debe promover en los estudiantes que la pregunta relacionada a problemas ambientales o territoriales que partan de hechos o situaciones relevantes de la vida cotidiana. Entonces, esto debe haber surgido de la inquietud de los niños de saber cosas nuevas en la relación de las personas, en este caso de los que vivimos en Nazca, con el espacio y el ambiente. Esta pregunta lleva a los estudiantes a formular posibles respuestas, ¿sí? Y bueno, también nos indican que todo lo que se desarrolle tiene que ser acorde a la edad y curiosidad de los niños, ¿no? Vamos entonces a desarrollar un poquito más la información. Para esta etapa institucional, eh, indagación social, se debe presentar un proyecto de indagación, un informe de proyecto de indagación, un cuaderno de experiencia de campo y la evidencia de la planificación docente. Eso también es un requisito de que eso lo hemos trabajado en clase. Ahora, para esta fase institucional solo exponen 2 estudiantes, no exponen más. Entonces, eso es por requisito ya de las bases. Ahora, el informe de indagación social, el informe de proyecto, es el formato que nos están dando. En la categoría de los niños, el informe debe contener una descripción de la experiencia desarrollada en un orden lógico. Y también hay que entender que la complejidad de este informe tiene que ver con la madurez de los niños, su madurez cognitiva y la orientación que les damos los docentes. Dice, no debe obligarse a los estudiantes a presentar informes escritos convencionalmente, como que algo que hemos copiado de internet y letras y hojas, sino
Deben promoverse múltiples oportunidades para favorecer la comunicación y la expresión por medio de diferentes lenguajes, gráfico, plástico, artístico, oral, textual, entre otros. Por ejemplo, podría ser un álbum tipo informe, ¿no? Con imágenes, con pequeños textos recortados, ¿no? Tipo álbum de repente, ¿no? Para presentar el informe, o sea, que no sea algo convencional, que sea algo más lúdico relacionado con los niños, que tenga de repente color, que tenga expresiones plásticas, expresiones artísticas, dibujos hechos por los niños, de esa manera. Nos dicen gráfico, plástico, artístico, oral, textual, entre otros. Entonces nos dan la libertad de presentar nuestro informe con el formato mismo de aquí de las bases, pero la forma de presentarlo pues puede ser algo novedoso, un poco más lúdico, más de color, más relacionado con la imaginación de los niños. El informe de indagación para esta categoría, pues ya como han explicado, dice, puede ser un texto continuo o discontinuo, o sea, una infografía o un mural, y debe contener lo siguiente. El título, que en este caso el título es Mitigamos daños ocasionados por los sismos en nuestra localidad. En ese título no solamente vamos a hablar de los sismos, sino de cómo nos afecta nuestra localidad y qué podemos hacer para mitigar los daños. Los autores, bueno, acá ya van, esto es una carátula, se puede decir, ¿no? Los nombres de los niños, apellidos, el del docente, grado, ciclo. En el caso de los niños, el ciclo es 3. Nivel primaria, institución educativa, María Reich, UGEL, Nazca, IDRE, ICA. El planteamiento del problema dice que es un problema o ambiental o territorial o histórico, ¿no? En este caso es un hecho o situación de la vida cotidiana. En el Perú y en el particular nuestra localidad de Nazca enfrenta el riesgo de sufrir terremotos debido a su ubicación en el cinturón de fuego del Pacífico. Además de ello, encontramos que algunas personas no toman con seriedad la práctica de simulacros. Eso nos lleva a preguntarnos, y esta es la pregunta del problema o de indagación, ¿cómo podemos mitigar los daños ocasionados por la actividad sísmica en nuestra localidad? Entonces, ese es el formato que nos piden. La respuesta preliminar es, para mitigar los daños de un sismo es necesario prepararnos antes, durante y después de que ocurra. Antes, asegurando objetos pesados, identificando zonas seguras y teniendo lista la mochila de emergencia. Durante, mantener la calma, buscar refugio. Claro, yo les he puesto esto así en texto, pero ustedes pues lo pueden, este material, esta información, la podemos poner de repente en imágenes, la podemos poner como un librito, la podemos poner como un álbum, la podemos poner como un pequeño mural, ¿sí? Y también nos piden el proceso de indagación. Dice, breve descripción de las actividades realizadas para verificar la respuesta de manera organizada. Necesitan fotos. Primero dice, tuvimos que, esto yo les estoy poniendo de manera tentativa como un ejemplo. Tuvimos que informarnos sobre las causas de los sismos. De repente una foto de los niños allí mirando en la computadora, qué sé yo, o viendo de repente una hoja impresa donde están los sismos, o conversando, ¿no? Acerca del tema. Luego reflexionamos sobre las acciones que realizamos en la escuela, como simulacros. Entonces acá podemos poner imágenes de simulacros, fotos de las zonas del colegio, con las zonas seguras, de los círculos de seguridad que hay en el patio, ¿no? Luego dice, nos reunimos para reconocer las consecuencias de un sismo y así estuvimos investigando en videos y páginas web. Entonces también se ve a los niños reunidos, trabajando. Entonces, esto es el proceso de indagación, que ellos necesitan ver que los niños han trabajado, ¿no? Para asegurar la evidencia de que el trabajo es de los niños, siempre con el apoyo de sus padres. El siguiente punto del informe son los resultados, donde se explican las causas, consecuencias, cambios, permanencias o simultaneidades de los problemas. Bueno, sustentado en diversas fuentes. Bueno, esa es la descripción de lo que nos piden, ¿no? Que la he dejado allí para que también ustedes se guíen cuando trabajen o quieran de repente complementar algo. Estas son las guías, las definiciones de lo que nos piden, ¿no? Entonces aquí ingresa el contenido que expusieron los niños, qué es un sismo, por qué se produce,
Entonces ellos tienen que estas preguntitas ir respondiéndolas, pero también explicar qué es la placa de Nazca, ¿no? Dónde se ubica, cómo afectaría. Por ejemplo, los niños explicaron, ¿no? Los sismos afectan a las personas, a la infraestructura, pero la infraestructura es una palabra un poco compleja todavía para segundo grado. Podríamos ponerle las viviendas y la economía de la población, ¿no? Entonces ahí explican cómo afecta, ¿no? En estos aspectos un sismo. ¿Podemos evitar un sismo? No podemos evitar un sismo, sí podemos mitigarlo. ¿Qué es mitigar? Mitigar es disminuir los daños de manera positiva, de acuerdo a lo que nos podamos organizar o de acuerdo a la prevención que tengamos en la comunidad. ¿Qué zonas de nuestra localidad son más vulnerables? Bueno, las zonas vulnerables siempre son las zonas que pueden estar debajo de un cerro, ¿no? En Nazca últimamente la población ha crecido mucho y de repente no se ha hecho el estudio de suelos para construir las casas o de repente no se ha hecho el cuadro de ubicación frente a los sismos. Entonces, esas zonas son las zonas vulnerables, de repente las zonas que han crecido sin planificación. Luego ya explicarían lo que son las placas tectónicas. Acá les he puesto unas ideas, pero lo pueden hacer incluso algo más sencillo. A esta foto puse, pero aquí va este es el momento en que los niños explican con su maqueta. ¿Sí? Las placas tectónicas. Luego vienen las conclusiones, que es la breve respuesta a la pregunta. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos mitigar los movimientos sísmicos y evitar, cómo podemos mitigar los daños de los movimientos sísmicos? Entonces aquí ellos van a explicar que esta pregunta nos ayuda a entender que no podemos evitar un sismo, pero sí podemos disminuir o mitigar los daños. Y bueno, acá se complementa más. Yo no he puesto todo porque ya sería repetir lo que está por aquí, ¿no? Entonces, eso los niños lo tienen que explicar. Las referencias bibliográficas les puse, como la mayoría de sitios donde uno consulta ahora es en internet, les puse un, un formato provisional de internet. Por ejemplo, la página web del Instituto Geofísico del Perú, acá está su enlace. ¿Cuándo han publicado esa información? El 26 de enero del 2024. ¿Cuándo lo han consultado? Digamos que lo han consultado los días que ustedes han estado investigando, ¿no? Ahí ponen una fecha que ustedes han estado investigando. Como anexo les piden el cuaderno de campo, que este cuaderno es un cuaderno simple en el cual en el día 1 ponen la fecha los niños, claro, ponen su carátula. En el día 1 ponen la fecha y dicen, bueno, este día nos hemos reunido y tenemos una pregunta acerca de nuestros posibles proyectos, ¿no? Entonces, de repente un posible proyecto que ustedes han estado manejando ha sido prevención de accidentes en la escuela, o de repente prevención de sismos, o de repente, ¿qué más hicimos? No sé, otro proyecto que han estado. Entonces, el cuaderno de campo nos va dictando el camino que han seguido para poder llegar hasta la investigación final, ¿no? Porque desde un principio los niños no tienen tan claro qué es lo que van a investigar, ¿no? Siguiente fecha. Hoy estuvimos investigando qué son los sismos y hay una foto de ellos, ¿no? Entonces ese es el cuaderno de campo. Y hasta de repente ahí poner las palabras que han investigado, que son placas tectónicas, ahí explican placas tectónicas, son tales cosas. Sismo es el movimiento, ya, sí. Cinturón de fuego del Pacífico es la zona que tiene una línea de volcanes y se encuentran circundando el Océano Pacífico. Placa tectónica son las placas. Entonces, esas cositas van en el cuaderno de campo. El cuaderno de campo es la evidencia de que el niño sí ha estado investigando. Eso, para eso nos piden el cuaderno de campo, con fechas, fotos y procesos. No de un proceso pues algo complejo, sino al nivel de la edad de los niños. Acá dice se puede incluir información adicional, trípticos, cartillas impresas, lo que ustedes sí es que lo consideran. Entonces, en el panel que ustedes presentaron, lo que necesitamos que esté es el título. El título aquí puse de manera tentativa. Mitigamos daños ocasionados por la actividad sísmica en nuestra localidad. Si quieren le ponen, en vez de actividad sísmica, le ponen sismos. Si quieren le ponen en nuestra localidad de Nazca. Pero esa es la idea, ¿no? ¿Qué vamos a hacer y dónde lo vamos a hacer?
tiene que tener un contexto para que sea social, una indagación social. El área curricular es personal social, la competencia es aquí, gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. El área es indagación social, el área en que ustedes están participando. Y aquí están las partes del informe de proyecto. Planteamiento del problema. Solamente he puesto una parte pequeña porque aquí en este espacio es limitado, pero lo que ustedes van a poner allí de repente no va a ser todo para que los niños lean, sino más que todo son como ayudas memoria, porque si no los niños en una exposición tienen que ser lo suficientemente competentes para acordarse simplemente de ver el subtítulo, trae a su memoria y ellos empiezan a contarlo porque si no logran dominarlo todavía, van a tener que ponerse a leer. Y muchas veces, como ellos todavía están en el tema de lectoescritura, se ponen a leer dando la espalda al que los escucha. Entonces, en una exposición, eso les va a restar puntos en lo que es comunicación oral, porque no están mirando a su oyente y de repente tampoco tienen la competencia de la información para poder brindarla de manera clara y entendible. Entonces, por eso esta parte de aquí, esto va a ir en los trípticos. En su tríptico de triple A de ustedes, ¿era de triple A o era de cartón? De triple A me parece. Tiene 3 hojas, entonces esto iría en la primera hoja, esto iría en la segunda hoja y esto en la tercera hoja. Claro, aquí los resultados son muchos más, aquí por eso he dejado espacio. Aquí también las conclusiones es un poco más extenso, ¿no? Entonces, esto de aquí es para que los niños se acuerden de lo que van a exponer, no precisamente para que lean todo, porque a veces la letra es pequeñita y ellos se complican. Entonces, allí también ellos tienen el reto de aprenderse lo que van a exponer. Eso sería, estimadas mamitas, lo que van a presentar. Aquí les puse un poco de información que saqué del Instituto Geofísico del Perú, que no necesariamente la tienen que aprender los niños, pero de repente pueden usar algunas palabras un poquito más simplificadas, las de aquí, del inicio de repente, para ponerlo en su cuaderno de campo o qué sé yo, imprimirlo. Bueno, es un referente. Entonces, eso sería. Para ese día, el producto es el tríptico con esta estructura. También le pueden acompañar de repente por aquí las zonas seguras, ¿no? Entonces, de esta manera. La mochila de emergencia también de repente por aquí. Todo eso de lo que es zona segura, antes, durante, después, mochila de emergencia, va en resultados. Esos son los resultados de la indagación. Y el otro producto es que tengan su cuaderno de campo. Entonces ya les comenté cómo es el cuaderno de campo. Acá está. Informe de indagación, cuaderno de experiencia o de campo. Bueno, la planificación, eso yo lo tengo que dar. En el caso de que nos lo pidan, pues lo tengo que tener allí. Eso lo tengo allí en el salón, no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces esto sería lo que quería compartirles.